Esas son imágenes que estamos recibiendo aquí en A Fondo, directamente desde Venezuela, las últimas imágenes de las manifestaciones realizadas por la oposición, por los estudiantes, por la ofensiva oficialista contra los alcaldes opositores. Más adelante vamos a tenerles ese tema, pero regresamos a la noticia del día de hoy, lo que ocurrió en Washington y más declaraciones de María Corina Machado. ¿Cómo se sentirían si en sus respectivas naciones el sistema de identificación de su país fuera controlado por funcionarios de otro país? Si las notarías y los registros del suyo estuvieran controlados por funcionarios de otro país. Si los ministerios, gobernaciones y si las fuerzas armadas de su país tuvieran la presencia de militares cubanos que dan órdenes a oficiales y soldados venezolanos. Además, una transferencia de alrededor de 12.000 millones de dólares al año que necesitamos los venezolanos terriblemente para los grandes problemas de la vida de nuestros ciudadanos, que son transferidas a Cuba y que son indispensables para que este régimen pueda subsistir. Bueno, vamos a comenzar con lo que ocurrió o lo que no ocurrió hoy en Washington con relación a María Corina Machado. Vamos a darle las buenas noches aquí en A Fondo, vía Skype desde Washington. Nos acompaña Virginia Contreras. Virginia es ex embajadora de Venezuela ante la OEA, Organización de Estados Americanos, durante el periodo de 1999 al 2001. Y también en su momento fue abogada de Chávez después del golpe del año 1992. ¿Qué tal, embajadora? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué ocurrió, decía, o qué no ocurrió? Todo el mundo estaba pendiente de la locución, el asiento que le había cedido Panamá a Venezuela, en este caso para que María Corina Machado pues denunciara los atropellos en Venezuela, y esto nunca ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la verdad que tendríamos que comenzar analizando cuál es el procedimiento regular en las reuniones del Consejo Permanente. El Consejo Permanente es el órgano ordinario de reuniones de la OEA. Para ser un poquito gráficas, diríamos que imagínense ustedes una reunión de una asamblea de la junta directiva de una compañía anónima. Está regulado por la Carta de la OEA, que son los estatutos de la OEA, y por el reglamento del Consejo Permanente. Para participar en el Consejo Permanente, usted tiene que ser representante de una de las delegaciones allí establecidas. Es decir, si la OEA está compuesta por 35 países, de los cuales 34 están activos, estoy excluyendo a Cuba, para usted poder hablar en las reuniones del Consejo Permanente tiene que ser alguno de los miembros de la delegación, no puede ser un particular. Eso no es algo arbitrario, sino que así lo establece el reglamento, el instrumento jurídico de actuación del Consejo Permanente. Entonces, ya de antemano era muy difícil suponer que esta reunión se iba a dar. El gobierno de Panamá utilizó una estrategia que fue muy hábil, pero que lamentablemente tampoco funcionó. Designó a la diputada María Corina Machado, como funcionario alterno de la misión de Panamá. Es decir, ella, como venezolana, fue en este momento incluida dentro de la delegación como única posibilidad que había para hablar. Eso por un lado. En otras palabras, que desde ese punto de vista era muy difícil que la reunión se fuera a dar. Pero en segundo lugar, si bien es cierto que las reuniones del Consejo Permanente, de acuerdo al Estatuto de Funcionamiento, son públicas, también establece que a solicitud de por lo menos uno de los delegados, es decir, de los países miembros, la reunión puede convertirse en una reunión privada, como efectivamente se produjo. Y en tercer lugar, el tema de Venezuela había sido tratado hace 2 semanas de manera oficial, de manera formal, con la votación de los países miembros. Por lo tanto, el tema de Venezuela no iba a ser discutido en el Consejo Permanente, porque para poderse discutir era necesario que se presentara a votación con anterioridad. Bajo estas premisas era muy cuesta arriba suponer que esta reunión se iba a dar como muchos venezolanos, como todos hubiésemos querido que se diera, que la diputada María Corina Machado hubiera podido explicar la otra versión de la situación de Venezuela. Lo que, en otras palabras, embajadora, no estaba en el marco de la legalidad y se anticipaba que esto pudiera ocurrir. Y también se puede entender, por ejemplo, si nos vamos años atrás, en el caso que se le cedió también una silla para que pudiera hablar la canciller de Zelaya en Honduras, sí se justificaba porque era la canciller del país, ¿correcto?
Correcto. Es más, yo me atrevo a pensar que dentro de los argumentos que van a ser utilizados en contra de la diputada, se va a incluir este argumento, que una diputada de un país extranjero fue designada como funcionario diplomático, como un funcionario alterno de un país extranjero, yendo más allá de la situación que usted me está planteando. Claro, vamos ahora a ver qué más ocurrió en el día de hoy. Hay un estudiante de la Universidad Católica, Andrés Bello, Carlos Vargas específicamente, que fue sacado por la seguridad de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, durante la alocución. Vargas habló con nosotros después de los acontecimientos y esto fue lo que nos dijo. ¿Es una censura? Sí, Esto es censura. Hicimos la autorización para dar una nota de preparación de rueda de prensa en esta sala de prensa. Queremos denunciar públicamente ante la comunidad internacional lo que está sucediendo. Los atropellos que se están dando hoy en la Organización de Estados Americanos. El movimiento estudiantil hoy ha sido sacado de la sesión del Consejo Permanente a la cual fue invitada por la Embajada de Panamá. Queremos denunciarlo públicamente. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que vive Venezuela hoy, los gobiernos hoy lo callan. Y el llamado es de nuevo a los pueblos de Latinoamérica que ven hoy los atropellos que se están dando en este Consejo Permanente a que salgan a las calles, porque la lucha que está llevando Venezuela por la democracia no es solamente venezolana, es de todos los pueblos de Latinoamérica y de América en su conjunto. Por eso los llamamos. No tenían las imágenes primero de lo que ocurrió, lo que pasó, después fue sacado pues, de esta locución el estudiante Carlos Vargas, que después conversó con nosotros. Vinimos hasta la Organización de Estados Americanos y a través de un truco, a través de una artimaña de los estatutos de la Organización de Estados Americanos, bueno, se cercenó, se realizó una sesión privada y fuimos desalojados del lugar. Solamente la diputada María Corina pudo permanecer allí. Nosotros además intentamos hacer la rueda de prensa y los funcionarios de la Organización de Estados Americanos pidieron que nos desalojáramos. Nosotros, como estudiantes, como jóvenes, con lucha irreverente, con lucha no violenta, dijimos la verdad de lo que estaba sucediendo y lo seguimos diciendo en todos los espacios, que cualquier gobierno y cualquier americano que crea en la democracia, que tenga el espíritu que tiene toda América de democracia, de libertad, de justicia, debe pronunciarse en contra de lo que está pasando en Venezuela. Le damos ahora las buenas noches a Aquiles Esté, publicista, asesor en mercadeo político. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Quisiera una reacción primero a lo que vimos y también a las palabras de la embajadora Contreras con relación a lo que no pudo escucharse, que quería decir María Corina Machado, y también declaraciones de este joven estudiante. Mira, yo respeto las explicaciones jurídicas y legales para que no haya sucedido lo que la mayoría de los venezolanos queríamos que sucediera en Washington el día de hoy. Sin embargo, la explicación fundamental, con todo respeto, lo digo por la embajadora Contreras, para mí es política. ¿Cómo es posible que el único país del continente que no es miembro de la OEA domine la OEA? Me refiero a Cuba. ¿Cómo es posible que la mayoría de estos gobiernos hoy, bajo el mandato de personas que sufrieron el oprobio de la persecución, prisión, vejaciones de todo tipo, valga decir, la presidenta Rousseff, la presidenta Bachelet, el propio señor Insulza, el propio Pepe Mujica de Uruguay, que pagó prisión muchos años, permitan lo que está sucediendo en Venezuela? En Venezuela estamos a las puertas de una crisis humanitaria severa, porque en Venezuela se están violando derechos fundamentales de muchas personas. A mes y medio de protestas tenemos más de 1000 detenidos, decenas de torturados, una situación precaria, económica, de escasez. Estamos a la puerta de una situación de hambre generalizada y estos gobiernos se dan el lujo de ignorar y de pretender callar esa situación. Las protestas no van a parar, las protestas se van a radicalizar y la única manera que tiene el gobierno del señor Maduro de mantenerse en el poder es bajo el esquema de la represión y eso tiene los días contados. Eso lo pueden tapar hoy con un dedo, pero eso va a seguir y va a haber un momento. Es que estos gobiernos que hoy se dieron el lujo de no escuchar la otra parte de la versión de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿verdad? Van a quedar en ridículo, van a quedar muy mal parados ante la historia, porque toda la verdad se va a saber. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX donde las cosas se pueden tapar indefinidamente. Todo se sabe hoy en día y la comunidad internacional no se está chupando el dedo con relación a lo que pasa en Venezuela. Todos los medios de prestigio del mundo
han reseñado lo que está pasando en Venezuela como una situación trágica, como una situación de abuso, como una situación de oprobio. Lo que ha pasado hoy es triste, pero era previsible, pero no va a quedar callado lo que está pasando en Venezuela. Embajadora Contreras, regreso con usted. Quiero que escuche, vamos a poner a continuación unas declaraciones hechas por el diputado oficialista Darío Vivas, en la que repite lo que ha estado diciendo el oficialismo en las últimas semanas, que al regreso a Venezuela, a María Corina Machado le espera la cárcel, ya que van a retirarle la inmunidad parlamentaria. Y fíjate tú que con qué descaro y con qué cinismo, ustedes lo mencionaban ahora, ya no les importa, digamos, mostrar su traición a la patria, a tal punto de que salgo a hablar afuera, no como representante de mi país a ser vocero, sino también salgo, digamos, como títere, como mandadera, a hablar. Yo creo que cuando llegue, yo creo que ya se le ha quitado la inmunidad parlamentaria, creo yo. ¿Sí crees? Yo creo que... ¿Tú me lo aseguras de verdad? Yo creo que... Porque yo estoy en el tema de la separación de bienes y todo este tema con María Corina, entonces, pero para yo estar preparado. Embajadora Contreras, su reacción, ¿cómo termina María Corina Machado, igual que Leopoldo López, tras la cárcel una vez le retiren esa inmunidad parlamentaria, si es que esto ocurre? Bueno, yo no puedo tener una bola de cristal para aclararlo. Definitivamente que las amenazas no tienen ningún sentido de lado y lado. Con la violencia, porque la amenaza es una violencia verbal, tampoco logramos absolutamente nada. Si estamos hablando de un diálogo, lo más sensato sería poder hablar inclusive con María Corina Machado. Si yo representara al gobierno de Venezuela, es lo primero que yo haría. Vamos a conversar con aquellos diputados que representan a la oposición. El pensar que va a ir preso o no, bueno, es algo que escapa de mi conocimiento. Lo que yo sí te quisiera aclarar, que eso sí tiene que ver con mi conocimiento, es que cuando tú me haces la pregunta del funcionamiento del Consejo Permanente, no es mi opinión, es sencillamente lo que establece la regulación del Consejo Permanente. Es en el marco de la legalidad, lo entendemos. Esto, y es obvio que existe una gran molestia de parte de muchos de los gobiernos, pero quizás lo más positivo sería ser asertivo hacia estos gobiernos y en vez de atacarlos, quizás tratar de atraerlos para hacerles entender la realidad venezolana, porque dentro del mundo diplomático es muy difícil que cualquiera de esos gobiernos tome atención a una situación sencillamente porque se denuncie o se piense que estos gobiernos sencillamente son amigos comprados del gobierno de Venezuela. Valdría la pena más bien tener un acercamiento proactivo hacia esos jefes de Estado, hacia las presidentas, como en el caso de Dilma Rousseff, a los fines de hacerle entender la situación, en vez de atacarlo. Digo, es una manera estratégica de buscar amigos, en vez de seguir creando frentes, que no vale la pena seguir creando frentes, ni del lado del gobierno ni del lado de la oposición venezolana. Embajadora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esa noche aquí en A Fondo. Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Aquí les pido que te quedes con nosotros para el próximo segmento. Al regreso vamos a tener más de lo que está ocurriendo en Venezuela, incluyendo el retiro del actual embajador de Caracas en La Habana. Hacemos el análisis. Quédese con nosotros.